¿Sabes por qué es tan jodidamente difícil soltar el pasado? Porque una parte de ti sigue esperando que la historia termine diferente. Sigues cargando una mochila invisible llena de rechazos que no fueron tuyos. Soy Lady Marochoa, psicóloga, y en este episodio te voy a mostrar exactamente cómo abrir esa mochila, cómo distinguir entre personas océanos y personas desierto en tu vida, y el proceso real para soltar sin traicionar tu historia. Porque vas a descubrir que soltar no es olvidar, es llorar el funeral de algo que no fue lo que necesitabas que fuera. Bienvenidos a Ecos Internos, donde decimos lo que todos callamos. Miren, una parte de ustedes sigue creyendo que si se aferran lo suficiente, si no olvidan el dolor, si siguen doliendo, tal vez la persona que los lastimó se va a dar cuenta de lo que perdió. Pero aquí viene lo que duele. Esa persona ya siguió su vida, mientras tú sigues despertando a las 3 de la mañana reviviendo conversaciones que terminaron hace años, mientras tú sigues justificando por qué te trataron así, revisando cada mensaje, cada gesto, cada señal que según tú malinterpretaste, esa persona ni siquiera piensa en ti. ¿Sabes cuál es la verdad más brutal? Tú no estás aferrado al pasado porque lo ames, estás aferrado al pasado porque soltar significa aceptar que realmente se acabó, que esa persona no va a cambiar, que esa disculpa nunca llegará, que ese amor no era lo que creías, y aceptar eso es como enterrar a alguien que sigue vivo. Por eso es tan difícil, porque soltar no es olvidar. Soltar es llorar el funeral de algo que nunca fue lo que necesitabas que fuera. Imagínate que cargas una mochila todos los días, pero no es una mochila normal, es una mochila invisible que nadie más puede ver. Y dentro de esa mochila tienes todo lo que nunca has soltado. Ahí están todas las veces que no fuiste suficiente, todas las veces que te dijeron que eras demasiado, todas esas veces que te hicieron sentir que no encajabas. Ahí están los no que te rompieron, los sí que nunca llegaron, las oportunidades que se fueron, los sueños que enterraste vivos. Ahí están todos los errores que no te perdonas, todas las palabras que no dijiste, todas las palabras que dijiste y ya no puedes quitar. Y cada día, cada bendito día, añades algo más. Una nueva inseguridad, una nueva decepción, una nueva razón para dudar de ti. ¿Y sabes qué es lo más jodido? Que llevas años caminando con esa mochila tan pesada que ya olvidaste cómo se siente caminar libre. Te duele la espalda, pero crees que es normal. Te cansas rápido, pero piensas que así es la vida. Te cuesta avanzar, pero te dices que no eres ambicioso. Cuando la verdad es que estás cargando el peso de 50 vidas que ya no son la tuya. Estás cargando la decepción de tus padres como si fuera la tuya, la culpa de relaciones que terminaron hace años, el miedo de un niño de 8 años en el cuerpo de una persona de 30. Y cada vez que alguien te pregunta por qué estás tan cansado, por qué no puedes ser feliz, por qué siempre ves todo negativo, miren, tú no sabes qué responder porque no puedes decirles es que cargo una mochila con 20 años de rechazos. No puedes explicarles que es que llevo cargando desde los 5 años la voz de mi mamá diciéndome que nunca voy a ser nadie. Y lo más cruel de todo es que sigues cargando esa mochila porque en algún lugar retorcido crees que ese peso te define. Crees que sin ese dolor no sabrás quién eres, como si tu sufrimiento fuera tu identidad. Pero déjame decirte algo que nadie te ha dicho. No naciste para cargar el peso de todo lo que te dolió. No, naciste para aprender de ello y después soltarlo. Pero primero necesitas tener el valor de abrir esa mochila y ver exactamente qué has estado cargando todos estos años. ¿Quieres saber si tu pasado te está controlando? Bueno, es muy fácil. Si cada vez que alguien te dice no, sientes como si te hubieran apuñalado, tu pasado te controla.
Si cada vez que tu pareja no contesta inmediatamente el teléfono y ya estás inventando tragedias, tu pasado te controla. Si no puedes recibir un cumplido sin pensar, si supieran la verdad, tu pasado te controla. Si saboteas todo lo bueno justo cuando está por llegar, tu pasado te controla. ¿Sabes cuál es la señal más brutal? Cuando reaccionas a situaciones de hoy con la intensidad emocional de cuando tenías 7 años. Tu jefe te corrige y quieres llorar como niño. Tu amigo cancela planes y sientes abandono total. Alguien no te invita a algo y tu autoestima se destruye. ¿Por qué? Porque no es tu jefe hablando, es tu papá diciéndote que nunca haces nada bien. No es tu amigo cancelándote un plan, es tu mamá dejándote esperando en la escuela otra vez. No es que no te invitaron a esa fiesta, es que a los 10 años eras el niño que siempre se quedaba solo en el recreo. Mira, escúchame bien. Si tu presente se siente exactamente igual que tu pasado, es porque sigues viviendo ahí. Si cada persona nueva en tu vida te recuerda a alguien que te lastimó, es porque sigues esperando que la historia se repita. Si no puedes estar feliz sin pensar esto no va a durar, es porque tu niño interior sigue esperando a que le quiten todo lo que ama. Y aquí viene la más dolorosa. Si te quedas en relaciones que te hacen daño porque al menos no estás solo, si prefieres el dolor conocido antes que la felicidad incierta, si crees que pedir amor es ser necesitado, tu pasado no solo te controla, te está secuestrando, porque ya no eres tú eligiendo tu vida, es ese niño herido de 5, 8, 12 años tratando de sobrevivir en un mundo de adultos. Y ese niño, por más que lo ames, no puede manejar tu vida de adulto porque ya es hora de que tú tomes el volante de vuelta. ¿Sabes cuál es el miedo más jodido de todos? No es el miedo a que te lastimen, no es el miedo al rechazo, no es ni siquiera el miedo a morir. Es el miedo a que si sueltas tu dolor ya no sepas quién eres, porque llevas tanto tiempo definiéndote por lo que te rompió que ya no recuerdas quién eras antes de romperte. Soy la que siempre elige mal, soy el que nunca es suficiente, soy la que no sabe ser amada, soy el que siempre termina solo. Tu dolor se volvió tu apellido, tu trauma se volvió tu profesión, tu herida se volvió tu identidad. Y ahora, cuando alguien te dice que ya puedes soltar eso que te dolió, tu mente entra en pánico, porque si ya no soy la mujer rota que era, entonces, ¿quién soy? Si ya no soy el hombre que carga culpas, entonces, ¿qué me queda? Si ya no soy la víctima de mi historia, entonces, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Escúchame bien, te da más miedo ser feliz que seguir sufriendo, porque el sufrimiento es familiar. Lo conoces, sabes cómo manejarlo, sabes qué esperar de él, pero la felicidad, la paz, la libertad emocional, eso es territorio desconocido para ti y prefieres quedarte en la cárcel que conoces que arriesgarte a explorar un mundo donde podrías volar. Pero déjame preguntarte algo. ¿Realmente crees que naciste para sufrir? ¿Crees que tu propósito en esta vida es ser el eterno herido? ¿Crees que honrar tu dolor significa convertirte en él? Porque hay una diferencia brutal entre recordar lo que pasó y casarte con ello para siempre. Soltar tu dolor no es traicionar tu historia, es honrarla lo suficiente como para no permitir que te defina. Es decirle a ese niño que fuiste, gracias por sobrevivir, ahora déjame vivir. Porque quien eres sin el peso de tu dolor no es menos, es una persona más libre, más auténtica, es más tú, es la versión de ti que siempre estuvo ahí esperando que tuvieras el valor, esperando que te atrevieras a soltar las sombras, a dejar de esconderte detrás de todo ese sufrimiento. Y esa persona es quien realmente merece vivir tu vida. Te diré algo. Hay personas en este mundo que cuando las conoces, sientes como si finalmente pudieras respirar. Y hay otras que cuando se van de tu vida es
como si el aire regresara a tus pulmones. ¿Te has sentido así? ¿Sabes cuál es la diferencia? Te la voy a decir con una analogía que yo nombré porque me gusta llamarlo así. Las primeras personas son personas océano y las segundas son personas desierto. Pero aquí viene lo jodido. A veces confundimos el desierto con oasis, porque el desierto te hace sentir familiar, te hace sentir como en casa, te hace sentir normal. Pero los océanos te incomodan al principio porque llegan a tu vida y hacen algo que nadie más hace. Te quitan la mochila, literal. Ves a esa persona y sin que tú digas nada, ya sabe que estás cargando algo pesado. No te pregunta qué te pasa con esa voz de impaciencia. Te pregunta cómo estás. Y ahí se quedan esperando la respuesta real, así como el océano que recibe todos los ríos sin juzgar de dónde vienen. Y cuando tú empiezas a contarle todo ese peso que cargas, tus miedos, tus errores, tus inseguridades, tus sueños rotos, esa persona no te dice, ya, olvídalo, no pienses en eso, tienes que ser fuerte, ay, mira, otros están peor que tú. Al contrario, esa persona te dice, cuéntame más. Y ahí es cuando entiendes la diferencia entre alguien que te ama y alguien que solo tolera tu existencia. Porque la gente tóxica tiene prisa por arreglarte, te ve llorando y inmediatamente quiere que pares, te ve procesando y quiere que aceleres, te ve sanando y quiere que finjas que ya estás bien. ¿Y sabes por qué? Porque tu dolor les recuerda al suyo. Tu proceso de sanación les muestra lo que muchos de ellos no han tenido el valor de hacer. Tu crecimiento los confronta con su estancamiento. Entonces estas personas te sabotean y lo disfrazan de amor. Te dicen, ay, es que tú antes eras más divertida. Ya no eres la misma. Te estás volviendo muy intensa. Extraño cuando no pensabas tanto. Y es que lo más fuerte de todo es que la traducción real de eso sería extraño cuando eras tan rota como yo. Pero las personas océano son diferentes. Cuando te ven crecer, se emocionan. Cuando te ven sanar, te celebran. Cuando te ven cambiar, te apoyan. Porque no ven tu crecimiento como una amenaza, lo ven como una inspiración. Y aquí viene lo más hermoso. Las personas océanos no solo te ayudan a vaciar tu mochila, te enseñan que está bien cargar solo lo que es tuyo. Te muestran que puedes amar sin cargar el dolor de otros, que puedes acompañar sin perderte en el proceso, que puedes ser empático sin ser esponja emocional. ¿Y sabes cuál es la diferencia más brutal de todas? Que las personas desierto te necesitan roto para sentirse importantes. En cambio, las personas océano te quieren sano aunque ya no las necesites. ¿Entiendes ahora por qué es tan difícil soltar relaciones tóxicas? Porque cuando estás acostumbrado al veneno, la medicina te sabe rara. Cuando estás acostumbrado a que te drenen y te encuentras con alguien que te nutre, eso se siente demasiado bueno para ser verdad. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar. Mereces personas que te ayuden a cargar menos, no más. Mereces personas que te vean en tu peor momento y se queden a tu lado. Mereces personas que te digan la verdad aunque duela porque saben que puedes manejarla. Y si no tienes personas así en tu vida ahora mismo, empieza siendo esa persona para ti mismo, porque de nada sirve que llegue el océano más hermoso del mundo si tú mismo te estás secando por dentro. Qué bonito quedó eso, ¿no? Ok, continuemos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que te ama y alguien que necesita que estés roto para sentirse más importante? La diferencia está en cómo reaccionas cuando empiezas a sanar. Porque hay personas que llegan a tu vida cuando estás en tu peor momento y se enamoran de tu dolor. No de ti, de tu dolor. De ser tu salvador, de ser indispensables, de ser la única persona que te entiende. Y cuando empiezas a sanar, cuando empiezas a necesitarlo menos, cuando empiezas a brillar otra vez, ahí es donde se le quita la máscara, porque
Una persona océano auténtica celebra tu crecimiento, no te dice antes me caías mejor, ya tú no me necesitas como antes. Te estás volviendo demasiado independiente. Una persona océano auténtica no se siente amenazado por tu bienestar, no compite contigo, no te sabotea cuando creces, no minimiza tus logros para mantenerte pequeño. ¿Sabes cuáles son las red flags de estos falsos salvadores? Te hacen sentir culpable cuando no necesitas su ayuda. Se ofenden si buscas apoyo en alguien más. Hablan más de lo que escuchan. Siempre tienen la solución perfecta para tu problema. Te interrumpen cuando lloras con un "ay, pero no llores". Te apuran a estar mejor porque tu dolor les incomoda. ¿Y sabes cuál es la red flag más brutal? Cada vez que sales de su presencia y te sientes más ligero que cuando llegaste. Porque los desiertos no pueden darte lo que no tienen, solo pueden crear espejismos de lo que crees que necesitas. Voy a decir algo que va a incomodar a mucha gente, algo que van a querer discutir en los comentarios, algo que posiblemente va a generar debate, pero lo voy a decir porque alguien tiene que hacerlo. Tienes que amarte más a ti misma que a cualquier otra persona. Y sí, eso incluye a tus hijos. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a amarme más que a mi hijo? Yo daría mi vida por mi hijo sin pensarlo. Mi hijo va primero antes que todo. Pero ¿sabes qué? Ahí, justo ahí está exactamente el problema. Porque cuando dices, amo a mi hijo más que a mí misma, ¿sabes lo que realmente estás diciendo? Que tu vida no vale nada, que tu bienestar no importa, que tú no importas. Y un niño que crece viendo que una mamá no se ama, que mamá no se cuida, ¿sabes qué aprende? Que así es como se ama, sacrificándose, desapareciendo, no importando. Y cuando ese niño sea adulto, va a repetir exactamente el mismo patrón. Va a buscar relaciones donde no importa, va a dar tanto hasta quedarse vacío que va a creer que amar es perderse, porque tú le enseñaste que eso era amor. Pero escúchame bien, no puedes dar lo que no tienes, no puedes enseñar amor propio si no tienes amor propio, no puedes criar a un hijo que se valore si tú no te valoras, no puedes crear un ser humano que se ame si tú misma eres el ejemplo de cómo no amarse. Porque aquí viene la verdad más brutal. Cuando amas más a tu hijo que a ti misma, no lo estás protegiendo, le estás dando permiso para que él también se ame menos. Le estás enseñando que está bien que los demás lo pisen si eso los hace felices. Le estás mostrando que su valor depende de cuánto se sacrifique por otros. ¿Eso es lo que quieres para él o ella? ¿Quieres que cuando sea adulto se quede en relaciones tóxicas porque los ama más que a él mismo? ¿Quieres que nunca persiga sus sueños porque los de otros son más importantes? ¿Quieres que aguante maltrato porque hay que mantener a la familia unida? Porque eso es exactamente lo que le estás enseñando. Esto pasa más de lo que crees. Muchas mujeres se quedan en relaciones donde no son felices, donde no te respetan, donde no te valoran, donde te gritan, donde caminas pisando como cáscaras de huevo, pero te justificas diciéndote, me quedo por mis hijos. Y ahí déjame preguntarte algo. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo sobre el amor? ¿Le estás enseñando que el amor es felicidad o que el amor es aguantar? ¿Le estás enseñando que merece ser amado con respeto y alegría o que el amor viene con gritos, silencios y lágrimas? ¿Le estás enseñando que está bien irse cuando algo no funciona o que hay que aguantar por amor? Porque cuando te quedas en una relación tóxica por tus hijos, no los estás protegiendo, los estás programando. Los estás programando para que crean que eso es normal, que así es como se ve una familia, que así es como funciona el amor. Y cuando sean adultos, van a buscar exactamente el mismo tipo de relaciones, porque es lo único que conocen. Y no me malentiendas, no te estoy diciendo que no ames a tu hijo, al contrario, te estoy diciendo que lo ames desde un lugar sano, desde un lugar donde tú también importas, donde tu bienestar también cuenta.
donde tu felicidad también es sagrada. Porque un hijo que crece viendo a una madre que se ama, que se cuida, que se respeta, aprende que eso es lo normal, aprende que así es como deben tratarlo, aprende a que él también merece amor, también merece ser cuidado, también merece respeto. Y cuando sea adulto, créanme que no va a aceptar menos, no va a dar hasta vaciarse porque va a saber que él o ella también importa. Y eso sí es un regalo, eso sí es amor. Porque al final del día no se trata de amar menos a un hijo, se trata de amarte más a ti para que él aprenda que también puede amarse a sí mismo, sin culpa, sin miedo, sin creer que es egoísmo, porque el amor propio no es egoísmo, es el primer acto de amor que puedes enseñar a cualquier ser humano. Y si eso te genera resistencia, pregúntate, ¿por qué la idea de amarte a ti misma te da tanto miedo? Porque tal vez ahí, justo ahí, está la respuesta a por qué has estado cargando esa mochila tan pesada durante tanto tiempo. Ahora viene la pregunta que todos se hacen. Está bien, Lady Mar, ya entendí que tengo una mochila pesada, ya entendí que debo amarme más, ya entendí todo. Pero, ¿cómo carajos me quito esta mochila? Y aquí es donde la mayoría de la gente se estrella contra la realidad porque creen que soltar es un evento, es un momento mágico, un clic mental, como si pudieras decir, ya, desde hoy suelto todo y listo, estás libre. Mentira. Soltar es un proceso sucio, incómodo, doloroso, y lo primero que tienes que hacer no es soltar nada, es abrir la mochila, literalmente sacar todo, ponerlo en el suelo y mirarlo. Pero, ¿sabes por qué la mayoría no lo hace? Porque da terror ver todo lo que has estado cargando sin darte cuenta, porque una vez que lo ves, ya no puedes fingir que no está ahí, ya no puedes seguir actuando como si fueras la misma persona que eras antes de esa traición. Ya no puedes pretender que ese abandono no cambió tu forma de relacionarte. Ya no puedes negar que esas palabras que te dijeron de niño siguen sonando en tu cabeza de adulto. Entonces, la primera herramienta no es para soltar, es para ser brutalmente honesto contigo mismo. Y eso significa hacerte una pregunta que no quieres responder. ¿Qué estoy evitando sentir? ¿De qué tengo miedo realmente? ¿Cuál es la historia que me sigo contando sobre por qué no puedo ser feliz? ¿A quién le estoy dando el poder de definir mi valor? ¿Qué creo que va a pasar si dejo de ser la víctima de mi historia? Y cuando empiezas a responder esas preguntas con honestidad brutal, ahí es cuando te das cuenta de algo que te va a sacudir. La mitad de lo que cargas ni siquiera es tuyo. Son miedos que te heredaron, culpas que te pusieron, historias que te contaron, verdades que te inventaron, y la otra mitad, la que sí es tuya, es dolor que te niegas a sentir completamente, porque crees que si lo sientes te va a matar. Pero aquí viene la paradoja más cruel. Lo que no sientes completamente nunca se va, se queda ahí pudriéndose, infectando todo lo que tocas. Entonces, el segundo paso no es soltar el dolor, es sentirlo completamente, sin anestesia, sin distracción, sin escape. Tienes que darle espacio, darle tiempo, darle permiso para estar ahí. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas de huir del dolor, algo mágico pasa. Se transforma. Deja de ser esa cosa terrible que te persigue y se convierte en información, en sabiduría, en fortaleza, en claridad. Y ahí, justo ahí, es cuando puedes soltarlo. No porque lo odies, sino porque ya aprendiste lo que tenía que enseñarte, porque finalmente entendiste que soltar no es olvidar, es integrar, es honrar, es transformar, es convertir tu herida en sabiduría. Y eso solo lo puedes hacer tú. ¿Sabes cuál es la mentira más jodida que te han dicho sobre crecer?
que puedes convertirte en quien quieres ser sin despedirte de quien has sido. Eso es una total mentira. Para renacer, primero tienes que soltar. Y no hablo de soltar cosas, hablo de algo más duro, soltar identidades. Tienes que despedirte de la versión de ti que se conformó con migajas. Tienes que dejar ir a la persona que creías que merecía ser tratada como basura. Tienes que liberar a esa parte de ti que prefería el dolor conocido antes que la felicidad incierta. Y esa despedida duele más que cualquier pérdida física porque es la pérdida de tu identidad. Es decir adiós para siempre a la persona que todos conocían. Es soltarte de la víctima que llevabas siendo durante años. Y cuando empiezas ese proceso de transformación, tu mente entra en pánico. Te grita, no, esa no soy yo. Sin ese dolor no sé quién soy. Sin esa historia no soy nadie. Tu familia te dice, ya no eres la misma. Antes eras diferente. Te estás volviendo egoísta. Tus amigos se alejan porque ya no eres la que siempre está disponible para resolver sus dramas. Y ahí es donde la mayoría se echa para atrás. Vuelven corriendo a ser quien eran antes porque es más fácil seguir siendo la víctima conocida que convertirte en el héroe desconocido. Pero si tienes los ovarios de seguir adelante, si tienes la valentía de sostener esa transformación aunque todo te grite que regreses, vas a descubrir algo que te va a cambiar la vida. Debajo de todo ese dolor que creías que eras tú, hay alguien más, alguien que no necesita que la rescaten, alguien que no mendiga amor, alguien que no se disculpa por existir, alguien que tú escondiste hace tanto tiempo que ya ni recordabas que existía. Pero esa persona auténtica, solo puede renacer cuando dejas ir a la falsa. Y ese duelo por quien fuiste, es más doloroso, pero es el más sagrado de todos, porque no estás llorando por una pérdida, estás llorando por un nacimiento, por tu propio nacimiento. Y cuando terminas de llorar, cuando finalmente aceptas que esa versión vieja de ti ya no existe, ahí es cuando lo entiendes todo. El dolor era necesario, pero el sufrimiento eterno siempre ha sido una opción. La herida era real, pero convertirte en ella era tu elección. El pasado sí, te marcó, pero definirte por él es tu elección. Y ahora que ya sabes la diferencia, puedes elegir vivir desde la cicatriz, no desde la herida. Miren, les voy a contar una historia que me contaron hace años y que nunca olvidé. Había una mujer que vivía en una casa que se estaba cayendo a pedazos. Las paredes tenían grietas enormes, el techo goteaba cuando llovía, las ventanas no cerraban bien, el piso crujía con cada paso. Pero era su casa. La conocía, sabía exactamente dónde pisar para no caerse, dónde poner los baldes cuando llovía, cómo empujar la puerta para que cerrara. Un día alguien le ofreció una casa nueva, hermosa, sin goteras, sin grietas, con ventanas que cerraban y pisos que no crujían. Pero cuando llegó el momento de mudarse, ella se quedó paralizada, porque esa casa vieja, aunque se estuviera cayendo, era lo único que conocía. Sabía cómo sobrevivir ahí, sabía cómo caminar sin lastimarse, sabía cómo arreglárselas con lo roto. Pero esa casa nueva no tenía un manual de instrucciones. ¿Cómo iba a saber dónde poner las cosas? ¿Cómo iba a saber cómo vivir ahí? Y por primera vez se dio cuenta de algo que la aterrorizó. Había aprendido a vivir tan bien en lo roto que ya no sabía cómo vivir en lo completo. Se había vuelto experta en sobrevivir, pero había olvidado cómo vivir. Y esa mujer eres tú. Esa casa vieja es el dolor que cargas. Esa casa nueva es la vida que puedes tener. Y ese miedo que sientes cuando piensas en soltar no es miedo a perder algo valioso. Es miedo a no saber cómo habitar un lugar donde no tienes que sufrir para sentirte en casa. Pero aquí viene lo hermoso. Mudarse duele. Es confuso, es incómodo,
Pero cuando finalmente pones tu primer pie en esa casa nueva, cuando sientes lo que es vivir sin goteras emocionales, te das cuenta de que nunca vas a querer volver atrás, porque por primera vez entiendes la diferencia entre sobrevivir y estar vivo. Después de todo lo que hemos hablado, después de abrir esa mochila, después de reconocer lo que necesitas soltar, quiero aclarar algo que es fundamental. Soltar tu pasado no significa borrarlo, no significa fingir que no pasó, no significa olvidar lo que viviste, no significa negar lo que sentiste. Significa algo mucho más sabio, y es que debes transformar tu relación con él, porque tu historia, toda tu historia, hasta las partes más dolorosas, tienen un lugar sagrado en quién eres hoy. No como cadenas que te mantienen prisionero, sino como maestros que te hicieron más fuerte. Piénsalo así. Imagina que tu vida es una biblioteca. En esa biblioteca hay libros hermosos, llenos de momentos felices, logros, amor, alegría, pero también hay libros con páginas oscuras, libros que hablan de traición, de pérdidas, de dolor, de momentos que preferirías no haber vivido. Y ahora, ¿qué haces con esos libros oscuros? ¿Los quemas? ¿Los escondes? ¿Finges que no existieron? ¿O los pones en un lugar dentro de tu biblioteca, pero dejas de leerlos todos los días? Porque esa es la diferencia entre reprimir e integrar. Reprimir es esconder los libros y pretender que no existen. En cambio, integrar es aceptar que esos libros forman parte de tu biblioteca, pero ya no vives encerrado en esa sección. Ya no pasas todos los días releyendo las mismas páginas de dolor una y otra vez. Ya no te defines por los capítulos más oscuros. Los reconoces, los respetas, les agradeces por lo que te enseñaron y después caminas hacia otras secciones de tu biblioteca, hacia los libros que aún no has escrito, hacia las historias que están esperando a ser creadas. Pero aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva. Cada dolor que viviste te dio una sabiduría que no podrías haber obtenido de otra forma. Esa traición te enseñó a confiar en tu intuición. Esa pérdida te mostró lo que realmente importa. Ese rechazo te obligó a encontrar tu propia aprobación. Ese abandono te demostró que puedes estar completo incluso cuando estás solo. ¿Ves? Tu dolor no fue en vano, no fue tiempo perdido, no fue un error del universo, fue tu escuela. Cruel, pero escuela al fin. Y ahora que ya aprendiste lo que tenías que aprender, puedes graduarte, puedes agradecer a esos maestros dolorosos por las lecciones y caminar hacia el siguiente nivel de tu vida, sin culpa, sin resentimientos, sin cargas, porque cuando entiendes que tu pasado no te define, sino que te refinó, ahí es cuando dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de tu futuro. Y esa transformación, esa alquimia de convertir dolor en sabiduría, no solo te libera a ti, también se convierte en inspiración para todos los que están pasando por lo mismo que tú ya superaste. Porque tu historia sanada se convierte en medicina para otros. Tu cicatriz cerrada se convierte en prueba viviente de que se puede salir adelante. Recuerda que ser océano siempre es más bonito que ser desierto en la vida de otros. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que había aprendido a soltar? No fue cuando dejé de llorar, no fue cuando dejé de recordar, no fue cuando superé todo. Fue el día que me desperté sintiéndome triste por algo que había pasado. Y en lugar de llamar a alguien desesperadamente para que me consolara, me senté conmigo misma y me dije, está bien que te duela, yo te acompaño. Por primera vez en mi vida me quedé ahí, conmigo, con mi dolor, sin huir, sin buscar distracciones, sin necesitar que alguien más me dijera que todo estaría bien. Simplemente me acompañé, como nunca nadie me había acompañado, con paciencia, con ternura, sin prisa porque se me pasara, y algo mágico pasó. Por primera vez mi dolor no se sintió como una carga que tenía que cargar sola.
se sintió como una parte de mí que finalmente tenía compañía, la mía. Ahí entendí lo que nadie me había explicado. Aprender a soltar no es dejar de sentir, es aprender a sentir acompañada de ti misma, es convertirte en la persona que te abraza cuando lloras, que te escucha cuando te quejas, que te entiende cuando nadie más lo hace. Es darte a ti misma esa conversación que siempre esperaste tener con alguien más. Esa donde alguien te dice, tienes razones para estar dolida, lo que pasó no estuvo bien, mereces algo mejor, no fue tu culpa. Pero en lugar de esperarla de otros, te la das tú, a ti misma, con tu propia voz, con tus propias palabras. Y cuando lo haces, cuando finalmente te conviertes en tu mejor amiga, soltar deja de doler, porque ya no sientes que estás perdiendo algo, sientes que te estás ganando a ti misma, te estás eligiendo, te estás priorizando, te estás amando de la forma que siempre necesitaste ser amada. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia emocional, es el acto de amor más valiente que puedes hacer. Convertirte en la persona que nunca te abandona ni cuando estás feliz y otros sienten envidia, ni cuando estás triste y otros se aburren, ni cuando estás confundida y otros pierden la paciencia. Siempre ahí, contigo, siempre debes estar para ti. Y cuando tienes eso, cuando realmente lo tienes, ya no cargas mochilas ajenas, ya no ruegas que te entiendan, ya no necesitas que te salven porque finalmente entendiste que la persona que estabas esperando toda tu vida eras tú. Y por eso cuando te digo que puedes soltar tu pasado, no te estoy pidiendo que olvides lo que pasó, te estoy invitando a encontrar tu voz del otro lado del silencio, a descubrir quién eres del otro lado del dolor, a vivir completamente del otro lado del miedo, porque tu historia no termina con lo que te rompió, empieza con lo que decides hacer con los pedazos. Y si este episodio removió algo en ti, si sentiste que estaba hablando directamente contigo, quédate conmigo, suscríbete al canal, déjame tu comentario, porque la próxima semana vamos a hablar de algo que va a completar todo esto. Nos vemos el próximo jueves en Ecos Internos, donde decimos lo que todos callamos y donde tu voz, tu verdadera voz, siempre tiene un lugar. Hasta la próxima.